Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy buenos días. Buenos días. 15 de octubre, martes. Tenemos constitución, señores. Ayer la Asamblea Nacional Revisora cerró los trabajos de la reforma constitucional. Se hizo en un tiempo bastante rápido, apenas 7 días. La convocatoria de primera lectura fue el pasado lunes. Ayer se conoció ya la segunda lectura, se leyó completa la Constitución de la República y fue votada por la mayoría absoluta que tiene el Partido Revolucionario Moderno. El presidente de la Asamblea, el senador Ricardo de los Santos, convocó para que a partir del miércoles los asambleístas pasen por la biblioteca del Senado a firmar el nuevo libro con el contenido del texto de la Constitución, y que será anunciado en un momento oportuno el acto de proclama que, según se ha sabido, no es necesario que se produzca de esa forma, pero se ha sabido, el presidente de la República será presente en ese acto en el Congreso, donde se reunirá ya de manera informal la Asamblea o todos los asambleístas en el Salón de la Asamblea Nacional. Eso podrá producirse muy posiblemente en el transcurso de esta semana o muy tarde en los primeros días de la próxima. La nueva Constitución tiene una modificación de 10 artículos que se alteraron, se modificaron, y la adición de una disposición general como un artículo y la revisión de varios párrafos transitorios. Dice esta nota que el artículo 81 está entre los modificados, que versa sobre la representación y composición de la Cámara de Diputados, donde se acordó reducir a 170, aquí esta nota dice 158, pero fueron 170 la cantidad de diputados elegidos por circunscripción, bueno, 158 por demarcaciones, eso es correcto, el número es correcto, por demarcación territorial. Luego hay 5 nacionales que se quedan igual y 7 en el exterior que también se quedan igual. O sea, en el territorio dominicano son 158, antes eran 178. Se bajaron esos 20 diputados, que afectará fundamentalmente las provincias mayormente pobladas. Gran Santo Domingo, o sea, capital y la provincia de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Duarte, etcétera. Altagracia, que es una provincia también ya con mucha población. Las pequeñas quedarán básicamente igual. También, bueno, déjame ver qué más. Bueno, está el caso de la creación de la oficina del abogado general de la Administración Pública, que busca con esto que el Estado, digamos que el gobierno, el Ejecutivo, no sea representado por el Procurador General de la República ante el Tribunal Superior Administrativo, una forma de desligar la dependencia, o sea, desatar la dependencia del procurador. Digamos, si va a ser independiente, no puede representar al Ejecutivo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el TCA. Entonces se crea esa figura del... ¿Cuáles son los otros párrafos transitorios? Déjeme llegar, porque transitorio sé que hay uno, que es el relativo al presidente actual, que no puede presentarse de nuevo a la reelección, o una nueva reelección, pero habían otros que por su naturaleza ya no tenían sentido que estuvieran ahí. Por ejemplo, en el 2010 se estableció que los diputados y senadores y alcaldes elegidos en las elecciones del 2010 permanecerían de forma particular hasta el 2016, con otras elecciones. Eso no busca nada ahí. Debieron quitarlo. No sé si lo quitaron porque no leí el texto completo. Sí. Pero supongo, ¿verdad?, que algunas modificaciones, algunos artículos transitorios que andan por esa línea, que fueron concebidos en el 10 para la particularidad de ese momento, pudieran haber sido revisados por la Asamblea y deberían haber sido revisados por la Asamblea, porque eso ahí no tiene sentido. Sé que el de Danilo lo dejaron, ese no se modificó, y otros artículos que hay ahí que tienen razones para permanecer en el tiempo, pero particularmente algunos supongo que se habrán modificado. Entonces está todo relativo a partir de ese elemento a lo
a lo del Procurador General de la República, que será designado, sugerido por el presidente, aprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo inamovible de 2 años. A partir de ahí se modifica entonces la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Salió el procurador que no forma parte, pasará a formar parte entonces el presidente del Tribunal Constitucional para mantener la matrícula en 8, el presidente con un voto de calidad que desataría cualquier empate. Hay también lo relativo a la reunificación de las elecciones municipales, que estaría provista para el año 2032. Está entonces la parte fundamental, que es la cláusula pétrea, que fue lo que se estableció en que el artículo 124 del ordenamiento de la elección del presidente pasará a estar dentro de los artículos que están con la cobertura del 264, creo que es. Entonces, en sentido general, esas es las modificaciones de las que envió el Ejecutivo. Básicamente, la modificación fundamental fue la relativa a los diputados. La cantidad que el presidente demandó fue una cantidad inferior a la que se aprobó al final, pero bueno, en esencia, los dos pilares del gobierno en esta reforma, en esta intención de reforma constitucional se mantienen, que fue el concepto de independencia del Ministerio Público, que yo no estoy de acuerdo con eso, lo he dicho antes, lo digo ahora. Yo creo que el procurador debió mantenerse como un ente de libre designación del presidente, pero bueno, el presidente entiende eso y él lo envió y ahí está un procurador que el presidente nombra o propone al Consejo y está inamovible por 2 años. Y lo relativo a la cláusula pétrea, que yo sí creo que es un aporte importante para evitar la discusión eterna que en República Dominicana hemos tenido con la reelección. Aquí los partidos políticos vienen dividiéndose desde lo azul y lo rojo, y lo bolo y lo coludo, y todos esos años de los 170 y pico de años de historia de República Dominicana. Interno y externamente. Se han venido dividiendo todo el tiempo por el tema de la reelección. Sí. La reelección ha sido la constante en la división y los conflictos políticos y la guerra y los golpes de Estado y todos los problemas que hemos tenido en la estabilidad política en la historia. La piedra de la disco, todo el tiempo, históricamente ha sido el problema. Entonces, se entiende que con esto ya no es posible que se siga modificando ese artículo de la Constitución y se esté relajando con el tema de la reelección presidencial. Tenemos establecido un sistema y eso está cerrado a toda discusión porque según la Constitución ese artículo no se puede tocar, ningún asambleísta, ninguna asamblea revisora en el futuro lo puede hacer. Habría que derogar esa Constitución entera mediante un mecanismo de excepción. Para usted hablar de eso. Y eso implicaría una ruptura democrática, ¿verdad? Que nadie la desea. Pero en democracia, ¿verdad? En un proceso político natural, la Constitución prohíbe que nadie toque ese artículo. Y por tanto, de ahora en adelante, todos los presidentes que se juramenten en el futuro saben que pueden gobernar 8 años como máximo. Y ya. Y de ahí para su casa a criar hijos o criar nietos. O a dar conferencias o a hacer lo que quieran, pero no pueden seguir jodiendo en el medio. O a meditar en su mecedora. O a meditar en su mecedora, a lo que entiendan, a criar ovejos o a jugar gallo. Pero no a seguir aspirando a la presidencia de la República. Y yo creo, y ahí sí yo coincido con el presidente Abinader, es un aporte importante que él deja, porque además lo hace de una posición de mucho poder, en la cual él sacrifica la posibilidad de continuar siendo activo, siendo joven, un hombre de 50 y pico de años, Abinader no llega a 60 años, siendo joven, popular, acabando de ganar unas elecciones de forma abrumadora. Él decide, y yo pienso que eso es un acto que le enaltece a él y creo que hay que reconocérselo, él decide despojarse de esa posibilidad que cualquier otro lo que hubiera hecho modificara para seguir. De hecho, lo han hecho todos. Todos los que le han precedido han utilizado ese poder y esa ventaja que salen de unas elecciones para mantenerse o habilitarse o volver o seguir. El presidente Abinader ha hecho lo totalmente contrario. Ha decidido utilizar ese poder y ese capital político para ponerlo al servicio del país y decir vamos a cerrar este caso por fin de una y por todas. Y él se pone como ejemplo primero y él se prohíbe continuar en el poder o permanecer activo tan siquiera. Porque tal vez no pone esa cláusula transitoria y él queda activo por la Constitución misma, por el concepto que hay aquí, que dedica borrón y cuenta nueva. Él queda habilitado. Ni eso.
Pero ha decidido que él es el primero que no puede ser tampoco presidente. Cuestiones que yo tengo desacuerdo. Yo no creo que una constitución pueda o deba tener artículos que vayan sobre una persona. Y aquí tenemos dos artículos que van sobre dos personas, Danilo y Luis. Sí. A mí no me gusta, no creo que sea lo correcto. Pero es una forma, en el caso del presidente Abinader, Danilo lo conocimos en su momento por el conflicto del PLD y la desconfianza que surgieron. En el caso de Luis Abinader, pues un poco lo mismo, más que desconfianza o conflicto interno, es él dar un ejemplo para que no haya, que es el primero que, digamos, agote ese proceso de que 2 veces y nunca más, luego de establecida la cláusula pétrea, porque Danilo también lo sufre, pero no tenía esa cláusula pétrea como estaba. la intención es buena, Oscar, y noble de parte del presidente Abinader. Sin embargo, la ambición de los políticos dominicanos es tan grande que ellos buscarán la forma en el futuro de ver cómo tumban eso o le dan la vuelta. Yo no lo dudo, Freddy. Se ha pasado, si usted ve la región, en Honduras existía algo similar y creo que existe todavía y fue lo que produjo el intento de golpe de Estado o el golpe de Estado a Mel Zelaya, cuando él presentó una reforma constitucional y entonces para él habilitarse y entonces se produjo un movimiento político militar que lo sacó del poder. En El Salvador no existe, la reelección está prohibida. Y el presidente Bukele buscó la forma de mantenerse en el poder. Sí. Pero le puedo poner ejemplo como México. En México tienen 100 años sin reelección. No hay reelección. Y nadie ha inventado con eso. O sea, en México se ha tenemos cumplido. espejo donde vernos. Ojalá y en nuestro país esto nos dé una estabilidad por lo menos de 50, de 60 años. Sí, sí. No voy a pedir los 100 de México, pero por lo menos 4, 5, 6 décadas en las cuales ese no sea un tema de discusión. Es lo que uno debe aspirar al menos. Claro. Buen día, compañero. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, pasamos ya a lo de la Constitución. Ayer yo decía que tenía la información de que el presidente iba a hablarle al país y en principio se pensaba que sería hoy, 6 de la tarde. No sé, me imagino que oportunamente la presidencia va a dar a conocer esto. El presidente va a presentar la nueva Constitución. Debe acotarse previo, luego de lo que ocurrió ayer en el Congreso, ya la aprobación, se cerró el ciclo que te dio haberse agotado para la aprobación, se leyó completa la Constitución de la República. El presidente, posterior a que firmen el documento cada uno de los congresistas, eso es un protocolo, el nombre de cada uno de los congresistas que estaban o que han sido electos para este periodo en el que se ha modificado la Constitución, figura en ese acontecimiento especial que es el de darnos una nueva Constitución de la República. Luego de eso el presidente la va a presentar. Me imagino yo que el presidente hará un discurso con explicaciones sobre el alcance de la Constitución. Ya el presidente ha explicado en oportunidades varias, lo promovió durante mucho tiempo, la razón básica de la modificación de la Constitución, que era en principio lo de establecer en la Constitución lo relativo a la independencia del Ministerio Público. Como dice Oscar, curioso que el presidente en un momento importante de su vida política ganó las elecciones pasadas con un 57% y con esa popularidad del presidente, la que aún le reportan las encuestas, un nivel alto de aprobación, que el presidente quisiera limitarse, cerrarse ese camino, porque a pesar de que la Constitución actual establecía que nada más eran 2 periodos y nunca más, a pesar de eso nosotros ya hemos vivido experiencias de modificaciones que se han hecho. Lo hizo Hipólito en un momento, modificó la Constitución de la República, lo hizo Danilo Medina, modificó la Constitución de la República y ambos se presentaron. Hipólito no pudo ganar la reelección, Danilo sí lo logró. Entonces creo que es importante como ejemplo, como referencia, el presidente ha querido cerrarse esa oportunidad, siendo, como dice Oscar, un hombre de 56, 57 años tiene el presidente Abinader en este momento. Creo que ya no hay duda, para los escépticos, ¿verdad? Ya no hay duda de que el presidente Abinader no tiene intención de presentarse como candidato a las elecciones del 28 y nunca más, de acuerdo a lo que establece la Constitución, y no es fácil modificar esta Constitución que se acaba de aprobar. Un elemento importante, yo diría 2 elementos importantes de la Constitución y que no ameritó de mucha discusión, por lo menos no fue un elemento que públicamente se debatiera mucho, es
es que se ha incluido la figura de un miembro del Tribunal Constitucional, del presidente del Tribunal Constitucional. Se incluyó, o sea, es un tema que no estuvo, yo lo planteé aquí en un momento, lo planteamos nosotros, que ya que el Consejo tenía que elegir a los miembros del Pleno del Tribunal Constitucional, no tenía sentido que el Consejo Nacional de la Magistratura no reflejara en su composición esta nueva realidad, una realidad que es nueva a partir de la Constitución del 10, que se creó el tribunal, y se crea el Tribunal Constitucional, se crea el propio Consejo de la Magistratura, pues debió estar representado o debió tener una figura que conociera, claro, los miembros de la Suprema antes del Constitucional conocían de los asuntos de constitucionalidad y son abogados, todos de mucha experiencia, por eso llegan a ser jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero ya había, o ya teniendo un Tribunal Constitucional, tenía sentido, la lógica indicaba que un miembro del Constitucional debió haber estado ahí para ayudar a las evaluaciones de los que van al Tribunal Constitucional, y la Constitución nueva así lo estableció, así lo consignó. Se ha sustituido o se ha eliminado la figura del Procurador General de la República para que no forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura, y en cambio ha ocurrido esto que comento. Hubo un artículo último de aprobación y era el que daba el plazo, el 171 de las modificaciones, el que daba un plazo de 90 días al presidente de la República para presentar el candidato o la candidata para ser procurador o procuradora general de la República. Imagino yo que una vez formalizado el protocolo para dejar en vigencia la Constitución de la República, que entra en vigencia 24, 48 horas después de ser ya publicada, imagino que posterior a eso el presidente estará designando al procurador o estará presentando ante el Consejo, será convocado para que conozca de la presentación del candidato o la candidata que el presidente va a someter, porque recuerden ustedes que tenemos una procuradora agarrándola ya al presidente. Doña Miriam había informado su ida ya de la Procuraduría, entendiendo que el 16 de agosto terminaba su periodo, pero el presidente públicamente, y supongo que se produjo una llamada de manera directa, le pidió a doña Miriam que le aguantara un poquito ahí hasta que resolvieran el asunto de la modificación a la Constitución y la manera de elección del procurador o la procuradora. Se mantuvo finalmente, y esa parte a mí no me gustó y no la entendí, que el periodo del procurador o la procuradora sea por 2 años. Yo me gustaba la propuesta original del presidente y del gobierno, del Ejecutivo, de que sea por 4 años, tanto en el caso del procurador o procuradora y de los 7 adjuntos que designaba por decreto el presidente de la República, van a tener un periodo de vigencia de 2 años y pudieran ser ratificados en el cargo. Explicaba cuando me refería a esto la primera vez, que eso daba la impresión como de que contravenía el propósito de hacerlo mucho más independiente, porque sujetaba un poco al procurador o a los adjuntos a su actuación, sabiendo que están como en una especie de prueba que en 2 años habría de revisársele su permanencia o no en el cargo. De modo que esas son son de las cosas que han ocurrido. Se ha cuidado el detalle en la modificación de la Constitución de que los alcaldes electos en las elecciones del año 2028 tendrán una vigencia en el cargo hasta el 16 de agosto del año 32, que es cuando entra en vigencia una cuestión que hemos aprobado, y es la relativa a juntar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Los 7 niveles de elección se juntan en un solo proceso en el año 2032, y es la razón por la que los alcaldes no terminan el 24 de abril su periodo, sino que terminan el 16 de agosto para hacer concluir o para que coincida su periodo de ejercicio junto con el periodo en que vence la presidencia de la República y el periodo en que vencen los senadores y diputados. Ese es uno de los transitorios. Exacto. Exactamente así es. Yo creo que se ha logrado resolver uno de los temas que estaba sobre la mesa, que era de tan importancia, el segundo, para decirlo así, porque primero está la reforma fiscal, hay otros tantos temas. Pero el presidente Abinader se propuso, planteó, que ese era su legado,
esa cláusula que dejara definido el tema de la reelección para él y para todo el que venga. Es un poco de ir dejando aportes. Eso no hubo que tirar tiro. Radamés Jiménez no tuvo que salir a la calle. Todo se resolvió de la mejor manera. Porque Pensé en un momento que eso iba a pasar por la manera tan desafiante. Sí, no, y la Fuerza del Pueblo dijo que eso no se iba a aprobar porque un poco la Fuerza del Pueblo, yo entiendo, estaba defendiendo la Constitución del 10, pero luego le hicieron cambios, pero al final... No, ellos estaban defendiendo un Luis porque pensaban que era para hacerle daño a su líder. No, y que... No, perdón, Luis, para puntualizar eso que dice Freddy, esa es una información que corrió. Cuando se habló de la modificación de la Constitución y que se iba a mantener la prohibición para el expresidente Danilo Medina y que se iba a establecer de manera mucho más clara la prohibición para el presidente Abinader, comenzó a correr la especulación de que el proyecto de modificación a la Constitución contenía un elemento también para inhabilitar a los que habían sido presidentes, incluyendo a Leonel Fernández. El caso de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía ha dicho que no tiene interés de volverse a presentar por razones de edad, entre otras cosas, pero Leonel Fernández está aspirando desde el primer día de las elecciones. Entonces, había argumento como para que ese temor se sintiera y para que la Fuerza del Pueblo se envalentonara en la dirección de que si eso se presentaba, ellos iban a ir al Congreso a protestar. De manera que creo que ya ese tramo se pasó. Luego vienen los otros, como por ejemplo el tema de la reforma fiscal, que ayer entró en un punto de interés y de mucha claridad de parte del propio presidente Abinader, por lo que dijo en la semanal, de que estaba abierto y abrió una forma de revisión de propuesta, de escuchar y poner un punto sobre esto. Pero en definitiva yo creo que comenzamos a marchar con las reformas. Ayer se dieron otros pasos con la reforma laboral y la verdad es que vamos a ver lo que puede ocurrir. El gran reto viene con la aceptación de modificación de la reforma fiscal. Eso abre también otra brecha de posibles entendimientos y ojalá que sí, porque eso es parte de las posibilidades de cambio que desde ayer quedaron claros, tanto de parte del presidente Abinader, que es el líder, ¿verdad?, y presidente, pero lo mismo se expresaron el presidente de la Cámara de Diputados y el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Pero ahí hay un cambio. Hay un cambio, perdón, parece que estoy amenazado de que la gripe me toque. Ahí hay un cambio en la ruta que el gobierno ha trazado y yo creo que tiene alguna explicación. Cuando el presidente de la República, cuando el Poder Ejecutivo somete el proyecto de modificación a la Constitución de la República, la comisión bicameral se crea, comienza a trabajar sobre el tema y los legisladores de la oposición que formaban parte de la comisión bicameral, que estaba compuesta por 27 diputados y senadores, esa comisión se reúne, comienza a trabajar y los de la oposición plantean que el asunto vaya a vistas públicas. Exacto. Para que veamos la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Qué ocurre? La mayoría de los miembros, porque el PRM tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene mayoría en el Senado, la mayoría de los miembros de la comisión desestimó el asunto y decidieron presentar su informe sin que el asunto vaya a vista pública y la oposición expresó su protesta en algún momento por eso. O sea, no quisieron dar el espacio porque iba a vista pública. La oposición política, comparto este criterio de Oscar que lo externaba ayer, a la oposición política le conviene que la reforma se haga lo antes posible. Y le conviene que se haga porque es la que va a cosechar el beneficio que tendremos a partir de un Estado en capacidad de hacer más cosas, de atender adecuadamente a los compromisos de deuda externa e interna, de atender a los temas de seguridad, que para lo que se ha planteado la necesidad de más de 120 mil millones de pesos, para atender a los asuntos de salud, a los temas importantes, para aumentar el gasto en capital, para poder hacer la cantidad de obras, de infraestructuras que se están demandando en diferentes puntos del país. Si la oposición
no lo hace o provoca que eso no se haga ahora, si mañana el presidente fuera Leonel Fernández, si mañana el presidente fuera Francisco Javier, por ejemplo, del PLD que se está candidateando, o Abel Martínez, o Miguel Vargas por el PRD, o quien sea por el Partido Reformista, Quique Antún por el Partido Reformista, si esos fueran los presidentes, en el 2028 ellos, el cual que sea, o por el PRM el que venga, David Collado, Yayo San, Carolina o quien sea, o Wellington Arnaud, en el 2028 ellos tendrán que decirle a este país, apretémonos en forma los cinturones ahora, que esto viene. Bueno, el gobierno se mostró ayer, el presidente lo dijo en la semanal, lo dijo Jochi Vicente también cuando salió del Congreso, que se reunió ayer con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Comparto con Dani, creo que fue una falta de interacción con la prensa, lo de Jochi Vicente, del error garrafal, porque si hemos cometido una situación que afecta a un sector, podemos modificarlo, era la forma correcta de comunicarlo, pero bueno, esos son, digamos, falta de pericia a veces, utilizando las palabras, eso no tiene ninguna trascendencia. Pero lo que sí es que el gobierno mostró ayer una disposición al diálogo, a revisar cualquier cosa que no es nueva. Aquí lo comentábamos el miércoles pasado, cuando el día siguiente de la reunión que gentilmente el presidente sostuvo con un grupo de comunicadores, periodistas, entre los cuales nos encontraba parte de este equipo, que Jochi Vicente dijo ahí que ellos habían pedido, primero que se habían reunido con todo el mundo, y a todos los sectores, evidentemente, como uno ha expresado en varias oportunidades, se muestran reacios a hacer cualquier sacrificio. Dicen, no, a mí no. Es necesario, pero yo no quiero que me toque a mí. Esa era una constante. Y es todavía la constante hoy día, sin duda ninguna. Y decía en ese espacio el ministro Jochi Vicente que yo le he dicho, no hay ningún problema, entonces propongan. Digan ustedes a quién grabamos. Díganos ustedes qué ustedes proponen, porque ustedes, ¿verdad?, reconocen que el Estado necesita más dinero. Sí, todos reconocen. Ok, pues ustedes propongan algo. Y nadie propuso, solamente un sector que no lo identificó, pero que dijo que era lo que ya estaba contenido en la propuesta que el gobierno hacía. O sea, no hubo ninguna novedad. Bueno, vamos a ver ahora qué proponen, ojalá, y este espacio, que yo creo que es el correcto, yo nunca he estado de acuerdo con qué aspectos que son de competencias políticas del Congreso se discutan fuera de esos espacios. El Consejo Económico y Social es para otra cosa. No es para discutir proyectos de ley. Es mi visión de las cosas. Entonces, ya esos proyectos de ley, eso se discute en el Congreso. Ahí es que tiene que estar. Y ahí se abren los espacios que haya que abrir. Y creo que no ha habido resistencia en ningún momento a que eso suceda. Entonces, vamos a ver qué es lo que proponen. Yo quiero saber qué proponen todos los sectores. Y ojalá lo hagan sin demagogia. Yo leí extractos de lo que el expresidente Fernández planteaba ayer en su espacio de La Voz del Pueblo. Bueno, él tiene un planteamiento político, pero que él sabe que no se compadece con la realidad. El expresidente Fernández en una parte del debate presidencial que se dio hace algunos meses reconoció la necesidad de una reforma. Él lo sabe que hace falta una reforma. Ahora, él plantea que no es necesaria. Estoy en desacuerdo con él. Él puede estar planteando otras cosas, que se revisen por aquí, unas cosas por allá, pero todos sabemos que es necesaria. Juan Ariel Jiménez, el querido amigo Juan Ariel, escribe hoy en el listín, dice que no es necesaria. Bueno, Juan Ariel decía que era necesaria hace unos meses. Su rol es este ahora. Pero yo pienso que partir de que no es necesaria es un error. Vamos a partir de qué es lo que vamos a grabar, qué incentivo se va a condicionar, qué base impositiva se va a aumentar, cuánto se va a recaudar. Señores, aquí se está hablando de una reforma que busca 1.5% del producto. Hay un consenso, por eso yo digo, yo entiendo a Juan Ariel, pero ese Juan Ariel es el político, no el académico. El académico no puede plantear eso, porque él sabe que no es verdad. Aquí el consenso, de hecho, entre los economistas, es que esa reforma es moderada, que 1.5% del producto no es lo que el país necesita, sino 3 o 2.5 por lo menos. Pero eso es para llevar el nivel de ingreso a reducir el déficit, o sea, lo que nos falta de ingreso para estar en el nivel que decidimos estar
hace 15 años, que es un 20% del producto, el tamaño del Estado, llevarlo a que solamente en lugar de 5 sea la diferencia, que sea 2.5 o 2. Pero eso con una reforma, el doble de esta. Con esta reforma prácticamente nada. Si hay un consenso a veces que dicen, bueno, pero que eso es para nada. Te dicen los economistas, eso es nada de lo mismo. Y miren el criterio. Entonces, no partamos de la falacia de que no es necesaria. Que el gobierno ha incrementado el gasto, que reduzca el gasto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le reducimos el sueldo a los policías? ¿O a los médicos? ¿O le bajamos el sueldo a los profesores? ¿Qué es lo que quieren que hagan? Que se reduzca la nómina pública. Ok, entonces bajamos el número de policías, de militares, de médicos, porque tal vez botellas, sí, todos los gobiernos tienen botellas. Todos la tienen, pero ¿cuál es el impacto real de eso en un presupuesto? Son centavos, cuando tú hablas del monto real. Entonces, yo creo que aquí deberíamos discutir esto con sinceridad. Yo creo que hay aspectos de ese proyecto que plantea el gobierno que son revisables, sí, sin duda ninguna. Nada es perfecto y mucho menos un proyecto de impuestos. Eso tiene una visión particular de un grupo de gente que piensa de esa forma. Y no son propietarios de la verdad absoluta. Hay matices en todo. Y yo creo que ese proyecto se puede mejorar, se puede enriquecer muchísimo. Tal vez se pueden sacrificar cosas también, y que no sea 122,000, sino tal vez un chin menos. Ojalá que no, porque repito, todos los economistas, los técnicos, los no políticos, los técnicos te dicen, miren, es que eso no es suficiente. Hace falta más. Si queremos incrementar el gasto de capital, si queremos que el gasto de inversión de República Dominicana se acerque a la media de América Latina, hace falta buscar por lo menos un punto más del PIB para poder invertir. Entonces, si queremos servicios, mejorar servicios de esta naturaleza, si queremos invertir en mejorar las redes eléctricas, si queremos invertir en mejorar la seguridad X, Y, Z, hace falta más dinero. No podemos continuar financiándolo todo. Vamos a un problema que mañana va a venir una agencia calificadora de riesgo y va a decir, mire, pero es que usted destina el 40%, el 50% de sus ingresos regulares a pagar deuda. Tú no puedes, ya tú no aguantas más. Mira, tú eres clasificación B más. No, tú eres clasificación C ahora. Entonces, los bonos que va a salir a emitir el gobierno dominicano van a valer, en lugar de 6, 7, 8%, 12, 15. Entonces, en lugar de tener que pagar el 40% de los ingresos regulares, va a ser 60%. Entonces, en lugar de tener que hacer una reforma del 1.5, va a ser una reforma del 3 o del 4 del PIB. Y en lugar de la base de dejar 7 productos fuera del ITEVI, va a haber que meterlos todos. Y en lugar de 18 va a subirlo a 20. ¿Ese es el país que quieren entonces? Y la gente en la calle quemando goma. ¿Eso es lo que quieren? Porque eso es lo que viene. Si queremos hacer demagogia con eso, no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿eh? Viene, no, ya vino, porque el cacerolazo siguió anoche. Pero eso es otro tema. Aquí no hay conciencia de clase, pero eso es otra cosa. Yo me río de esos cacerolazos de la clase media. Me río de verdad. Porque los que más tienen son los que más pierden, señores. Miren Venezuela. Miren los lugares donde se ha jodido la vaina. Mírenlo. Yo no tengo problema con eso. Miren Colombia. Pero no muy lejos. Para no un desastre como Venezuela, miren Colombia. Como un populista se subió ahí y ha jodido ese país. Que iba muy bien. ¿Sobre la base de qué? De los cacerolazos. Fue eso. Mírenlo ahí. ¿Quieren cosechar eso? Sigan para adelante. Eso no hay ningún problema. Cacerolazo, gócenselo. Señores, aquí no quiere pagar tanto nadie, que aquí yo estoy viendo, y lo trae el listín, yo me río, creadores de contenido de YouTube. Que no, ¿verdad? Van a quejarse. ¿Usted ha visto vaina? Van a quejarse porque ellos no pueden pagar 2 veces, porque ellos pagan en Estados Unidos. Entonces lo que le paga YouTube aquí, que no pueden pagar, que van para la calle tal vez. Van para la calle, quemen goma entonces. Nadie quiere pagar. Nadie. Entonces yo lo digo de nuevo. Yo soy el presidente Abinader y veo esta vaina y yo fácilmente saco esa reforma de ahí y no hago nada. Y comienzo a coger más préstamos. Más préstamos, que el diablo se lleva el que venga. Y cuando que se embrome todo van a decir. Total. Él ayer quedó inhabilitado para toda su vida.
Él se puede para la OIM y me da clases si quiere. Yo lo intenté y no quisieron. Yo quise, lo intenté, hablé, busqué, bajé. No quieren, no hay problema. Jochi, prepárate una emisión de bonos más grande para el 20. Y, para el vamos, 20, para el 25. y tengo el Congreso para aprobar. Para aprobar todos mis préstamos, salgan a emitir bonos. Héctor Valdés va y marea a toda esa gente por allá, que estamos bien, no se preocupen, dejen esa vaina así. Y quedamos igual 3 años más y no va a pasar nada, ¿eh? La deuda va a crecer y vamos a poner las finanzas públicas en peores condiciones para el futuro. Hasta que llegue un día. Hasta que llegue el día y el ajuste no va a ser 1.5, va a ser del 3 o del 4. Pero van a dar por aquí. O se jode la pendejada y barajen de nuevo y entonces que se joda todo, no hay ningún problema. Entonces, ese es el que está planteado aquí. Quieren los sectores, desde los youtubers hasta los hoteleros, que esto vaya, que llevemos la fiesta en paz. Vamos por lo menos a discutir qué es lo que vamos a hacer. No me digan, no hace falta nada, porque es mentira. No me digan, yo no quiero sacrificar nada, voy a quebrar si me pone esto, porque es mentira. Vamos a ver qué cada quien va a dar en una reforma que ya de por sí le está dando duro al consumo, que es un sector que no tiene protección. Que es esa clase media baja, que no es verdad que no tiene razones para protestar, tiene razones para protestar. El problema es que tiene que entender, todos tenemos que entender, qué es lo que está en juego aquí. Y que el sacrificio tiene que ser general, incluyendo la clase media, que está sacrificada, pero tiene que entender lo que está en el contexto aquí. Usted puede hacer toda la demagogia que quiera, pero si usted no lo entiende, entonces preparémonos para lo que viene en un futuro no muy lejano. Porque tú me dices que en 20 años, ¿qué me importa a mí? Yo estoy muerto de aquí a allá. No, en 2, 3. En 2, 3 años. Es antes que se acabe esta década, esta vaina se revienta. Y a mí no me digan de que de evasión, no. Aquí la evasión es la que es por un alto nivel de informalidad en la economía. ¿Ustedes quieren formalizarla? Planteenle cómo la van a formalizar. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando hay una realidad hasta del mercado propio de la dinámica económica dominicana. Entonces, yo reitero, ojalá que estos espacios que se abren en el Congreso no sean para esta vagabundería que están viendo ahí, ¿eh? Diga, para una acampada, una vaina, no. Ojalá y los sectores de los consumidores que se hagan representar. Yo estoy de acuerdo que todo el mundo que discuta vayan al Congreso, presenten planes, digan, mire, esto me afecta hacia aquí, estos incentivos se pueden revisar hasta aquí, entendemos que ya estos no son necesarios, que estos pueden preservarse, etcétera, etcétera, etcétera. Planteen cosas que sean acordes con la realidad que estamos viviendo. Porque el presidente ha tenido la valentía que no tuvo Leonel ni que tuvo Danilo. Y que hace esta vaina arriba, porque es una vaina. Porque nadie quiere pagar impuestos. Y nadie, tampoco soy yo, ¿eh? Nadie quiere pagar impuestos. Y cuando llega momentos como estos, porque hay una realidad que todo el mundo la entiende y que implica decisiones políticas de nivel y que conllevan sacrificios. Pero tiene que ser todo el mundo. Vamos a ver qué pasa en el Congreso. Ojalá, reitero, para concluir, que esto pueda discutirse dentro del marco de la racionalidad y no en un espacio de demagogia politiquera, pretendiendo sacarle provecho o explotar circunstancias que no son, digamos, que no parten de una realidad que ellos mismos conocen. Ojalá. Mira, ayer en la semanal, una vez más, se permitió un punto interesante. En momentos en que las protestas de diferentes naturalezas, como de antes, la gente expresándose con cacerolas, unos que otros marchando, los empresarios haciendo reuniones, publicaciones, en momentos en que toma un pico la protesta, los partidos políticos rechazándola, el gobierno y específicamente el presidente Abinader en el día de ayer dejó claramente establecido un punto que cambia ese panorama. Porque si el gobierno ayer deja entrever que esa es su reforma y que no va a hacer cambio, esto se hubiese acelerado y hubiésemos llegado a un punto de confrontación inteligente, oportuna y muy valiosa la intervención del presidente Abinader ayer cuando planteó
que están abiertos a la reforma y se corregirá lo que se tenga que corregir. Fue muy específico. Por eso algunos diarios priorizan su portada de que está abierto a revisar la reforma. Y esto lo he dicho 2 o 3 veces porque a partir de ahí, ahora lo que viene es qué es lo que vamos a revisar, a qué punto. Y pienso que hay condiciones para llegar a puntos de entendimiento. Igual pasó con la reforma constitucional. Se armó un reperpero. Lo único que ese reperpero fue interno. Pero llegaron a pararse personas frente al Congreso. Y ahora lo harán. Anunciaron hasta un campamento. Bueno, frente a todas esas cosas, el punto final, que no lo veo todavía, es que el gobierno diga, bueno, está bien, no vamos a hacer nada. Y como el gobierno tiene la posibilidad de aprobar nuevos endeudamientos, seguiríamos algunos años más sin ese problema. No creo que se llegue ahí porque la decisión se parece, para mí, lo que ha ocurrido con la reforma constitucional. Yo creo que debe ahora la clase política y la clase empresarial evaluar lo que tenemos por delante. Ya Abinader colocó sobre la mesa su capital político. No le ha importado que baje o no suban las encuestas, que lo puedan decir cualquier cantidad de cosas como al efecto. Él está interesado en que esto se arregle. Yo creo que la clase política de oposición y sobre todo la clase empresarial deben acogerse a este punto de esta brecha para corregir, número uno. Hay que corregir cosas ahí. Por ejemplo, uno que otro, el que a usted más le duela, usted va a gritar más por ahí. Entonces yo no creo que ese fue así puede bajar. Obviamente eso reducirá los ingresos, pero la paz tiene un costo. Yo creo hoy que se va a llegar a ese punto de entendimiento. ¿Por qué? Porque el gobierno no está cerrado. Y al no estar cerrado, creo que tendremos puntos de entendimiento. Al menos que nos volvemos locos y no querramos la reforma y nos vamos a ir lo que acabo de plantear. Yo lo he pensado clarito, lo que señaló Oscar. Bueno, pues quedémonos como estamos. Ahora, nadie puede venir a gritar si se aprueban los préstamos hay que coger préstamos para pagar intereses de deuda y para seguir haciendo el gobierno. Entonces, si se cogen eso, no puede haber grito. Y eso sería un suicidio en los próximos 5 años, que entonces el que venga sí es verdad que la va a tener difícil.